PowerPoint de la clase del día de hoy. Me avisan por favor cuando ya la tengan ahí en la pantalla para empezar el día de hoy. Ya, doctor. Muy bien. Hasta la semana pasada habíamos hablado a grandes rasgos sobre los trastornos de ansiedad. Vimos que los trastornos de ansiedad son uno de los trastornos que frecuentemente van a buscar atención médica en la consulta de atención primaria, que van a ser los primeros en atenderlos, los médicos de atención primaria, los médicos de medicina familiar, los que van a evaluar por primera vez a estos pacientes, van a ser la primera puerta a la cual van a tocar. Estuvimos hablando cuáles son los criterios de remisión, cuáles son los criterios que se considerar para remitir a un paciente con ansiedad hacia una institución de mayor complejidad o hacia una atención especializada con psiquiatra. Vimos también los diferentes trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno ansioso depresivo. Vimos también el trastorno de adaptación, trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés agudo, entre otros. También nos dimos cuenta que todo es orgánico hasta demostrar lo contrario. Esa es una de las premisas que yo les digo a mis estudiantes, con el fin de que no se dejen llevar solamente porque el paciente tiene sintomatología ansiosa, es ansioso, sino ya vimos que hay enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso sistémico, como una diabetes descompensada, un hipertiroidismo, fibromuscitoma, algunos medicamentos como el salbutamol, como la misma fluoxetina, los mismos IRS, podrían provocar alguna sintomatología que podría confundirse con ansiedad. Para esto necesitamos hacer una correcta entrevista psiquiátrica, hacer una correcta historia clínica, el examen físico y el examen neurológico para poder confirmar o descartar un proceso orgánico. El día de hoy vamos a hablar de trastornos de personalidad. Bien, probablemente los médicos de atención primaria no van a ver trastornos de personalidad per se. Nadie va a venir a preguntarle, doctor, fíjese que yo creo que tengo personalidad límite o yo soy obsesivo compulsivo de la personalidad, me atienda porque tengo conflictos. No, el trastorno de personalidad se va formando desde la niñez, se va formando desde la infancia, va a estar muy dado por la influencia genética, ahí por el temperamento y por las condiciones del ambiente y de la familia en la cual el niño se va criando. Entonces ahí estamos hablando del carácter. Si ustedes ven en la segunda imagen de la diapositiva, vemos en primer lugar una imagen de una película, no sé si ustedes vieron o leyeron la obra, El retrato de Dorian Gray. Esta es una obra que nos puede hablar sobre lo que es el narcisismo. En la última diapositiva, en la última imagen que ustedes ven ahí, pues también tenemos a una persona probablemente narcisista o una persona probablemente histriónica. En la tercera imagen tenemos a una persona probablemente anancástica, obsesiva compulsiva, pero me gusta la segunda imagen porque prácticamente es una imagen surrealista, pero ahí vemos dos rostros cara a cara, pero también dentro de esos dos rostros cara a cara, de esas dos cabezas, hay dos rostros ocultos, opuestos. Y prácticamente así podría ser este tema. Ahora nosotros podemos decir, somos buena gente, soy súper dulce, soy encantador, pero esta personalidad va a influir en cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo nos relacionamos con nuestros semejantes y cómo nos relacionamos y vemos el mundo.
Los trastornos de personalidad no van a ir a consulta de atención primaria, no van a ir por estas características, van a ir probablemente por las comorbilidades, por la depresión, por la ansiedad, por el consumo de alcohol, o van a ir probablemente por la disfuncionalidad que le provoca el trastorno de personalidad. Este muñequito, no sé si ustedes lo han visto, es un personaje de Winnie the Pooh, ¿verdad? Este cerdito, pues es una persona sumamente ansiosa, temerosa, evitativa. Tenemos Dorian Gray, que podríamos considerarlo como un ejemplo clásico de lo que podría ser un trastorno narcisista de la personalidad. Ella es, si alguien me puede decir cómo se llama esta actriz. Angelina Jolie. Angelina Jolie, que en uno de sus primeros, de los que yo recuerdo, los primeros personajes que ella realizó, ella es una paciente de un hospital psiquiátrico y esta es Inocencia Interrumpida, la película. Y esa frase, pues, sé lo que es querer morir, cómo duele sonreír, cómo intentas encajar pero no puedes, cómo te haces daño por fuera para intentar matar lo que sientes por dentro. Este es un claro reflejo de lo que es un trastorno límite de la personalidad. Monk, este es un personaje también viejo, probablemente sus papás lo vieron, no creo que ustedes lo hayan visto, pero era un paciente con un trastorno obsesivo compulsivo. Dexter, no sé si vieron esa serie o conocen ese personaje, no Dexter el de los muñequitos, sino este Dexter, que está ahí. ¿Lo vieron? Sí, doctor. No, Ok, Dexter, ¿cuál era la particular de Dexter ahí, el que lo vio? O sea, no vi la serie, sí vi algunos episodios, pero él prácticamente era un psicópata que trabajaba era especialista en estudiar sangre en las escenas de crimen. Entonces él era como un psicópata buscando otros psicópatas, otros asesinos. Correcto, y ahí me recuerda a esta imagen que les pongo acá. Si la ven, la segunda imagen. ¿Cómo podemos mostrarnos ante los demás y cómo realmente somos? Jim Carrey, él es un trastorno disocial o psicópata, como bien lo mencionaron por ahí, y Jim Carrey, que es uno de los histriónicos icónicos. Otro personaje histriónico mucho más latino es Niurka Marcos, no sé si la conocen. Ella también es histriónica, entre otros, otras actrices, otros actores. Muy bien. Entonces, doctor, si yo no voy a ver desde atención primaria como médico de atención primaria, como médico general o como médico residente o médico de servicio social o médico interno, ¿por qué es importante conocer los trastornos de personalidad? Porque los trastornos de personalidad van a repercutir en la adherencia al tratamiento, porque van a repercutir en la adherencia al tratamiento, sí, pero también en el seguimiento de ese tratamiento. Puede repercutir en la relación médico-paciente, puede repercutir en problemas legales para el médico que está atendiendo. Entonces, es importante conocer los trastornos de personalidad porque nos va a servir para decidir remitir pacientes a los servicios de psiquiatría. Por sí solo, el trastorno de personalidad influye en la psicopatología, en la adherencia y respuesta al tratamiento. No es lo mismo atender a un paciente diabético, no es lo mismo atender a un paciente hipertenso con una estructura de personalidad sana a atender a un paciente con trastorno de personalidad. No es lo mismo atender a un paciente con depresión o ansiedad con estructura de personalidad sana que un paciente con trastorno de personalidad y se le asocia a este trastorno de personalidad un cuadro de ansiedad, de trastorno bipolar o un caso de depresión. Bien, el trastorno de personalidad también es importante conocerlo en este tiempo porque puede jugar un papel etiológico en las adicciones. Por ejemplo, un paciente límite, un paciente histriónico, un paciente disocial tiene mayor facilidad para caer en la drogadicción, en el alcoholismo. Un paciente paranoide trastorno paranoide de la personalidad podría caer en el homicidio y en el suicidio.
las implicaciones legales en la práctica médica. También esto es importante tomarlo en consideración porque lamentablemente un paciente disocial puede dañar la imagen de un médico, de una profesional de la salud. Un paciente histriónico puede seducir a un doctor o a una doctora. Un paciente límite puede complicar la vida a cualquier profesional. Van a ver que estas diapositivas, a diferencia de las anteriores, esto es más dicotómico, blanco y negro. Ahí. Bueno, ¿y qué es la personalidad en sí? Es algo que se va formando desde la niñez, desde la adolescencia. Es la suma de todas aquellas características que le otorgan al individuo esa particularidad, esa individualidad propia. Es estable y es inconfundible. Dos personas pueden criarse en el mismo hogar, bajo las mismas reglas, bajo las mismas instrucciones, pero lamentablemente no van a tener, lamentablemente digo, porque uno puede ser lo más sano posible, puede ser un buen hijo, puede ser un buen hermano, puede ser alguien productivo, pero el otro probablemente puede irse por el otro lado, puede ser corrupto, puede ser ladrón, puede ser delincuente, consumidor de drogas, porque es la suma de todas las características y son bien particulares. La personalidad va a determinar la manera como el individuo reacciona ante el otro, el modo de comunicarse, el modo de pensar y expresar sus emociones. Hay personas que son sumamente sensibles a la crítica. Hay personas que no toleran que los queden viendo mal, que siempre están pensando que el otro tiene malas intenciones o lo juzgo o lo condena y de repente el hermano no le va ni le viene lo que la demás gente pueda pensar. Bien. Y la personalidad está constituida por el temperamento, que es un componente biológico, que eso es heredado por los abuelos, por los padres. Probablemente este componente no sufre ninguna modificación a lo largo de los años, pero está el componente social de la personalidad, el carácter. Y el carácter va a ser moldeado por la familia, por la sociedad, por la escuela, por el colegio, por la colonia, la comunidad en la que vivimos. ¿Cómo voy a ver el mundo yo si de repente mi mamá desde muy chiquito me decía, José Luis, no hay amigos? A la escuela vas a recibir clases, no a hacer amistades. Desconfía de todo el mundo porque la gente solo se te acerca por interés, para ver qué te saca. No confíes en nadie. Toda la gente es mala. ¿Cómo creen que se va a desarrollar este niño en la vida de adolescente y en la vida adulta? ¿Cómo va a ser la relación con las demás personas? Bien introvertido y bien desconfiado. Hasta podría Correcto. desarrollar ideas delirantes de referencia o de daño. Correcto. No tanto tal vez ideas delirantes, sí, sería como un extremo bastante grande, pero hay gente que así es. No es que es delirante, pero de repente hay gente que anda como a la defensiva, que cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier comentario lo hace propio, lo hace personal. Y discuten y pelean y se sienten dañados y se sienten perjudicados. Entonces, de ahí. O cómo va a ser la estructura de personalidad de alguien que desde muy chiquito le exigieron ser perfecto, ser ordenado, ser detallista, a repetir una y otra vez los trabajos hasta que le salgan perfectos, a mantener bien ordenadita su letra, a no equivocarse, a arreglar su ropa, a andar nítido. ¿Cómo va a ser cuando grande? Igual bien minucioso, bien perfeccionista. Puede tener problemas en el ámbito laboral, hasta puede desarrollar un TOC sin ningún problema.
Exactamente, muy bien. Entonces ahí andan gente que son perfeccionistas, que bueno, en la Facultad de Medicina se da mucho, que de repente se les asigna un trabajo grupal y que el trabajo grupal solo uno lo asume, o todo lo que hacen los otros 3 o 4 compañeros no sirve porque solo yo lo puedo hacer bien. Entonces el trabajo final que yo presento es totalmente diferente al que me mandaron mis compañeros. Entonces ahí me puedo generar conflictos con mis mismos compañeros y con los docentes. Entonces, ahí va. Así va funcionando lo que es la personalidad. Bien, ¿cómo va a ser una personalidad sana versus una personalidad patológica? Vamos a ver, de los 10 muchachitos que tengo yo en clases, se supone que tengo 10. ¿Quiénes de ustedes son consentidos en la casa? Yo creo que soy un poco consentida por mi papá, doctor. Ajá, un poco consentida por su papá. ¿Cómo hace usted para que su papá le cumpla lo que usted quiere? Bueno, normalmente cuando pido como permiso para salir o quiero algo, él casi siempre me dice que sí. Y cuando me dice que no, ya me veo como un poquito enojada y al ratito ya me da permiso o me da lo que quiero. Ok, ¿usted se pone un poco enojada? Sí. Ajá. Ah, entonces usted utiliza así como andar toda seria, toda malhumorada para que su papá ceda. Sí, porque por ejemplo con mi mamá le puedo robar o lo que sea y cuando ella dice que no, es no. Pero mi papá sí es como un poco, lo convence mucho más rápido que mi mamá. Ah, ok, muy bien. ¿Y con su novio así es? Yo creo que sí, también soy un poco como caprichosa. Ah, ya, ok, muy bien. ¿Y con los profesores? No, ahí eso ya. ¿Y por qué no? ¿Por qué Porque no? yo creo que porque uno sabe con quién lo puede hacer y con quién no. Por ejemplo, con mi Ok, mamá ni le muy, insisto porque termina ella súper enojada. Entonces cuando me dice que no, me quedo tranquila y ya está. ok, muy bien. ¿Alguien más es consentido acá? Todos son consentidos aquí, doctor. Ajá. ¿Y cómo hacen para conseguir las cosas cuando papá y mamá? ¿Cómo hacen para, no sé si manipulación sería la palabra, o cómo hacen para seducirlos, para convencerlos? Nadie quiere compartir sus artes oscuras, qué barbaridad. Ok. Ahí Aníbal quería decir algo, doctor. Ajá. Aníbal, vamos a ver, ya lo echaste. No, yo iba a decir que Ricardo, como él fue el que nos dijo que todos somos consentidos, queremos saber sus artimañas. Ajá, vaya pues, Ricardo. Ajá, Aníbal. No, Ya veo yo, yo cómo son ustedes. Va, pues. la verdad Vamos a que ver. no, lo que yo puedo decir es que yo me decía que yo era consentido, pero porque no se me pide mucho aquí en la casa, es lo que yo a lo quería llegar. Pero así de pedir mucho, no he sido mucho de eso. Yo no Ok. le pido mucho a mis ¿Quién fue el que padres. dice, quién es la niña que dijo que se ponía seria cuando papá no le hacía caso para que la convenciera? Gaby, yo. Gaby, ok, Gaby. Bueno, Sí. pues, bueno. Gracias a Gaby tenemos el ejemplo de lo que es la personalidad patológica y la personalidad sana. Vamos a ver, ok. ¿Cómo es una personalidad sana? El funcionamiento de la personalidad sana es adaptativo de acuerdo a la sociedad. Ella bien dice, ok, yo a mi novio, con mi novio soy caprichosa, con mi papá soy caprichosa, me pongo seria, me enojo, ando así, toda mal encarada, porque yo entendí que así logro las cosas con mi papá y con mi novio. Entonces, probablemente Gaby, y no lo estoy utilizando como paciente, se encontró un muchacho, un novio que calzara perfectamente con esa particularidad de su estructura de personalidad. Probablemente, si viene un chavo, por muy guapo que sea, muy interesante que sea, pero no le aceptas los caprichos, entonces probablemente
pasa de largo ese muchacho. Bien, pero una personalidad sana sabe con quién hacerlas, no con todo el mundo. Entonces, una personalidad sana tiene creencias realistas. Uy, ni le pongo esa cara a mi mamá porque me va a dar un revés y voy a quedar con los dientes en la mano. Creencias realistas. No, doctor, ¿y cómo voy a venir a hacer un caprichito a un doctor? ¿Al de cirugía o al de pediatría o al de psiquiatría? No, hombre, no lo voy a hacer porque yo sé con quién hacerlo. Tiene creencias realistas y es funcional sobre sí misma, sobre los otros y el ambiente. Mis berrinches los dejo para mi casa, mis caprichos los dejo para mi casa o con mi novio. Fuera de ahí, yo sé que estas mismas artimañas, estas mismas formas de seducir y encantar a mi papá no me va a servir para el jefe de la sala del hospital, ni para el jefe de residentes. Entonces mejor me guardo eso y actúo de otra manera. Eso es lo que permite la personalidad sana. Y tiene estrategias, como resumen, tiene estrategias de comportamiento de acuerdo a la situación. Esa es la personalidad sana. Como dice Gaby, Gaby tiene una personalidad sana, hasta donde nos comentó. Y entonces, ¿cómo va a ser la personalidad patológica? Pues lamentablemente va a tener un funcionamiento mal adaptativo. Que de repente le vaya a hacer mala cara al doctor Denis Figueroa, le va a hacer mala cara a la doctora Carolina Lagos, le va a hacer mala cara a la doctora Victoria Intoriano, porque no le dan lo que ella quiere. Entonces, es un funcionamiento mal adaptativo. Y es un patrón persistente, inflexible y rígido en la forma de pensar y de actuar. O sea, esos mismos caprichos que tiene con el papá, con el novio, tendría que presentarlo también con la mamá, también con la profesora de colegio, también con el profesor de física elemental, también con el profesor de psiquiatría, también con el profesor de pediatría. Entonces ahí es cuando va funcionando mal la situación. Entonces ahí vemos cómo una personalidad sana se adapta a las circunstancias, se adapta al medio ambiente, mientras que una personalidad patológica se comporta igual aquí, en la casa, con la familia, con los compañeros de trabajo, con los jefes, y así anda por la vida. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, doctor. Ok, Perfecto. muy bien. Bien. Entonces, los trastornos de personalidad se definen como una condición asociada con rasgos de personalidad de larga duración, con un grado tal de severidad que causa angustia en la persona y alteraciones en su funcionamiento. ¿Qué tan frecuentes son los trastornos de personalidad? Pues tiene una prevalencia entre un 10 y un 20% de la población general. Estos trastornos de personalidad probablemente, como les digo, no van a venir a la consulta por el trastorno de personalidad, pero sí es probable que venga por alteraciones crónicas suscitadas en el trabajo, que no duren los trabajos, que pase constantemente en peleas con los compañeros de trabajo, que va a dar responsabilidades dentro del trabajo, que mienta. Conozco de un personal de salud en un hospital público que durante sus años de residencia se le murió como en todos los años se le moría la misma abuela. Y así conseguía hasta 2 o 3 días de permiso. Y todos los años se le moría la misma abuela. Entonces, y la abuela viva, vivita y coleando todavía. Entonces, de alguna forma, estas personas tienen ese tipo de situaciones, alteraciones crónicas en el trabajo, relaciones interpersonales y afectivas, pues lamentablemente malas, dañinas e incluso, como mencionan ahí vulgarmente, tóxicas. Estas personas pues tienden a ser solteros o a divorciarse, a tener menos años de estudio, lamentablemente, porque no pueden mantenerse adecuadamente y tienden a ser desempleados, o si no tienen su propia empresa o no tienen su propia empresa o no tienen su acuerdo en alguna institución del Estado, pues nadie los va a contratar. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico de los trastornos de personalidad? El diagnóstico de trastornos de personalidad se debe basar en tantas fuentes sea posible.
Entrevistar al paciente, entrevistar a la novia, al novio, entrevistar al esposo o a la esposa, entrevistar a los amigos, entrevistar a la familia. La evaluación se debe basar en tantas fuentes como sea posible. La semiología debe conducirse utilizando las características de la interrelación personal habitual y de la que se da en el marco de la relación médico-paciente establecida en la clínica. No sé si a ustedes les ha pasado cuando han estado delante de un paciente, que hay pacientes que a la primera caen bien. ¿Les ha pasado? Sí, doctor. O docentes que de buenas a primeras le caen bien, pero hay otras personas que docentes que de buenas a primeras le caen mal. ¿Y por qué matricule esta clase con este señor o con esta señora? Mejor ni lo hubiera hecho, mejor me retiro. O la cambio. Así es la relación interpersonal que se da. En el tema de psiquiatría, la relación médico-paciente. Bien. Para determinar un trastorno de personalidad se requiere evaluar los patrones de actividad del sujeto a largo plazo. En mi consulta, pues como yo tengo más alrededor de 30, 40 minutos para entrevistar al paciente, entonces valoro mucho y me trae la historia clínica de él, pero a la vez yo pregunto, ¿y cómo fue en la niñez? ¿Cómo se relacionaban sus papás? ¿Cómo se llevaba usted con sus hermanos, con sus padres? Cómo fue su adolescencia y cómo ha ido la educación dentro del hogar, cómo se relacionaba con los compañeros del colegio, de la universidad, y así voy viendo cuál es la dinámica de personalidad. Y es necesario tomar en cuenta la egosintonía. Aquí, lamentablemente, el paciente no reconoce ser la causa de los efectos de sus conductas. Aquí, lamentablemente, el paciente cree que eso es normal, porque sí es. De ahí que mucha gente dice, no, que yo soy así, si me va a querer, me va a aceptar con mis defectos y con mis virtudes. Y también tiene que ver con la transferencia, que son las reacciones conscientes e inconscientes que el paciente genera en el médico. De ahí lo que mencionaba yo, hay pacientes que nos van a caer de buenas a primeras, nos van a caer súper bien y nos vamos a sentir cómodos con ellos. De repente van a haber otros momentos en que el paciente lamentablemente no me va a caer bien. ¿Y qué debo de hacer yo, doctor? ¿O qué hace usted, doctor Cruz, cuando de repente un paciente no le cae bien? Una, analizar por qué no me cae bien. ¿Qué me mueve a mí de ese paciente? ¿Qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que yo no he trabajado en mi personalidad? ¿O a quién me está recordando de mi pasado para poderlo analizar, para poderlo sanar? Porque si no, yo voy a hacerle un daño a ese paciente. Y si definitivamente no puedo manejar al paciente, entonces yo lo tengo que remitir, porque si no, yo estoy haciéndole un daño a él. Y nos aliamos con los psicólogos, ¿para qué? Para poder hacer una alianza terapéutica. Hacer una alianza terapéutica con el psicólogo, que él pueda hacer algunos test de personalidad y test proyectivos que el paciente puede realizar y arrojar características de personalidad. Así hacemos el diagnóstico. Bien, los trastornos de personalidad se van a subdividir de acuerdo a los rasgos correspondientes y a las manifestaciones comportamentales más destacadas. Vamos a mencionar algunos, no todos. Tenemos tres grandes grupos. El grupo A o cluster A, que son los trastornos de personalidad raros, extraños. Está el paranoide. La personalidad paranoide va a ser suspicaz, va a ser desconfiada, va a ser vengativa, va a andar viendo lo malo en el exterior. Es el paranoide. El esquizoide es frío, es indiferente, es apático, es de pocos amigos, no le interesa intimar, probablemente se quede soltero. Y el esquizotípico, que es el más raro de los tres. El esquizotípico va a tener unas charlas bastante extrañas, va a hablar de raptos extraterrestres, de abducciones, va a hablar de cábala, va a hablar de reencarnación, de vidas pasadas, de registros akáshicos, va a hablar de
actividad paranormal dentro de su casa, es esquizotípico. Estos son los más raros de todos, el clúster A. El clúster B son los neuróticos. Está el disocial, que este no es amigo de nadie. El disocial se aprovecha de los demás. El fin justifica los medios para el disocial. Está el límite, que lamentablemente el límite es una de las personas que más sufre, que lamentablemente ha tenido una línea de vida bastante dura, bastante difícil, asociada a abandono, a negligencia, a maltrato, a abusos sexuales, a múltiples carencias, y sufren bastante una sensación de vacío, una inestabilidad emocional, una ambigüedad respecto a sus intereses sexuales, intereses académicos, son muy posesivos, y a esto, entre comillas, y sin ánimo de ofender, podrían ser esos personajes tóxicos y esos personajes antagónicos de las novelas mexicanas. El narcisista, este es como el Zeus, el dios del Olimpo, que baja a la tierra y se siente superior a los demás. Pueden caer mal, les gusta llamar la atención, pero caen mal. Y el trastorno histriónico, que a diferencia del narcisista sí le gusta llamar la atención, pero este cae bien. Es encantador, es seductor. El disocial, el narcisista y el histriónico son bien seductores. Lo único que el disocial, la seducción la utiliza para su propio bien. El narcisista para poder ser admirado. Y el histriónico pues para seducir y encantar. Le gusta andar enamorando. Y el clúster C son los ansiosos. El evitativo, que ya lo hablamos en trastorno de fobia social. El dependiente y el anancástico, que es el obsesivo compulsivo. ¿Cuáles van a ser las características del trastorno paranoide de la personalidad? Se va a caracterizar por la sospecha y desconfianza. Va a desconfiar de todo el mundo, va a estar celando de forma injustificada a su pareja, va a andar viendo infidelidades donde no las hay. Interpreta de forma distorsionada los gestos provenientes de otros. Aquí, cualquier gesto que la gente tenga, entre comillas, mala mirada, un comentario, una risa, si por ejemplo Ricardo y Aníbal se ríen y yo les escucho y yo tengo rasgos paranoides, ahí los pongo en seco, y porque se están riendo de mí. Es que soy chiste o soy algo, entonces ahí me puedo poner ahí irritable. Es rencoroso, el paranoide es rencoroso, es vengativo. Con facilidad se ofende y reacciona con ira o con agresividad ante los desaires. Y para él cualquier cosa puede ser un desaire. Que no lo saluden, que se rían delante de él, puede ser un desaire. Cuestiona sin justificación la fidelidad de la pareja por celos patológicos. Y aquí pueden aparecer crímenes pasionales como suicidio, homicidio. Tiene un sentido combativo de derechos al margen de la realidad. Pueden andar poniendo denuncias en la fiscalía, en el juzgado de paz, porque la quedaron viendo mal, porque le metieron a su terreno, porque tiraron basura, todo eso. Y esto para mí es bien importante, y esto quiero que lo noten por ahí. El trastorno de paranoide de la personalidad tiene mayor riesgo de depresión, de hipocondría, de trastorno obsesivo compulsivo, de agorafobia, de abuso de alcohol o de abuso de sustancias. Por estas comorbilidades es que el paciente llega a la consulta. Por la depresión que le provoca andar pensando que mi novio, que mi novia me es infiel, porque yo creo que tengo una enfermedad grave, porque me da miedo salir a la calle, porque confío en todo el mundo, o por el alcoholismo. Entonces, de ahí es el rasgo de personalidad paranoide. El estrés podría, en pocos casos, pero se podría provocar trastorno psicótico breve, transitorio, puede ser un día, 2 días. Es más frecuente en varones. El esquizoide, el paranoide y el esquizotípico es más frecuente en varones.
y en pacientes con antecedentes familiares de esquizofrenia o trastorno delirante persecutorio. Y la mayoría no se va a descompensar. Ya pasamos el paranoide. El esquizoide, el rasgo más destacado del esquizoide es el aislamiento e incapacidad para poder sentir placer. Son fríos, son serios, son apáticos. No les interesan las relaciones íntimas, no les interesa tener súper buenos amigos, ni mejores amigos. Llegan a clases a la universidad, se sientan, reciben la clase y con la misma sala. Estos pacientes con trastorno esquizoide de la personalidad exigen o eligen actividades solitarias y no competitivas. No aparenta sentir emociones como la ira o la alegría. Es indiferente a los elogios y a la crítica de los demás. En la Facultad de Medicina y en el gremio médico habemos, mejor dicho, muchos que tenemos rasgos de personalidad esquizoide. Lo normal, chicos, es que tengamos un poquito de paranoide, porque si no nos van a estar poniendo los cuernos todas las veces en todas las relaciones que podamos tener. Un poquito de esquizoide, un poquito de esquizotípico para estar en la religión, para andar creyendo en cosas fuera de lo normal, un poquito de límite para poner el límite a la gente, un poquito de histriónico porque aquí no le va a gustar que le digan que anda bien bonito, que qué bonita mascarilla, que qué bonita careta, ese tipo de cuestiones ahora. Entonces, un poquito de narcisista para oler bien, para andar bien cortadito el pelo, un poquito de cada cosa. Cuando se vuelve patológico, cuando no es un poquito de cada cosa, sino que es mucho de un solo. Entonces, ¿qué va a pasar con el estudiante de medicina? Ustedes se dan cuenta que más del 24 o el 31 un 24 o un 31 de diciembre lo van a pasar en un hospital, ¿sí o no? Así es. Sí. Correcto. Que probablemente algún cumpleaños de su mamá o el día de la madre van a estar turnando. ¿Qué edad tienen ustedes, chicos? 20. 21. 21. 21, por ahí. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué anda haciendo un cipote de 21 años? A los 21 años. Otro cipote que no estudia medicina. Anda en la zona viva. Anda en la zona viva. Ok. Mientras que ustedes, en teoría, deberían de estar estudiando. Entonces, de repente, esa es parte de los rasgos esquizoides que un estudiante de medicina puede tener. O sea, díganme cómo un médico o un estudiante de medicina puede soportar que se le mueran 3, 4 pacientes en una noche. Es esa parte esquizoide que tenemos, la incapacidad, el aislamiento, la falta de relaciones íntimas. O sea, terminamos viendo a un paciente como un número más. Un esquizoide podría funcionar bien. No es que digo que todos los patólogos sean esquizoides, pero un patólogo, un médico forense que trabaja solo en la morgue, que trabaja solo viendo muestras, plaquitas, un microbiólogo, un parasitólogo, un epidemiólogo, un salubrista, alguien que trabaja en archivo, en estadística, en informática administrativa, un hacker, funcionan bien solos. Tienen ahí sus rasgos esquizoides. El esquizoide no tiene confidentes ni tiene amigos. No son empáticos. Tienen dificultad para reconocer y cumplir con las normas sociales y tienen un comportamiento excéntrico. Predispone a la esquizofrenia y a la depresión mayor. El estrés podría predisponer al trastorno psicótico breve en pacientes con
un estrés tremendo, un accidente vehicular, una inundación, un terremoto. Este es más frecuente, como ya lo había mencionado, más frecuente en varones con antecedentes familiares de esquizofrenia. El esquizotípico no lo vamos a tratar acá, lo pueden leer del libro, pero el esquizotípico es bien raro. Es de los tres, es el más raro. Es el más extraño y el que puede usar vestimenta tal vez no acorde a los tiempos que vivimos. Trastorno disocial o trastorno psicópata o disocial o antisocial, que son sinónimos para este fin. Esto desde chiquito lo vamos a notar. Van a ser crueles físicamente con los animales, con las personas. Suelen iniciar peleas, son mentirosos. Desde muy chiquitos comienzan a hacerle daño con armas de fuego o con armas cortopulsantes. Desde chiquitos pueden degollar pollitos, degollar gatos, perros, mentirosos, pueden ser crueles con los adultos, con los ancianos, con los profesores. Estos se van a caracterizar porque en la vida adulta presentan conducta de violación constante a las normas y la irresponsabilidad y la violencia. Tiene dificultades para ajustarse a las normas sociales. La mentira y la manipulación a otros lo utilizan para su propio beneficio o para provocar placer. Tienen conducta impulsiva. Son irritables y frecuentemente son agresivos. Los disociales son irresponsables y desconsiderados con la seguridad de los demás. Tienen irresponsabilidad en el trabajo, en las obligaciones financieras contraídas. Falta de arrepentimiento e indiferencia ante los daños o delitos. Aquí estos pueden seducir mujeres, pueden enamorarlas, pueden embarazarla y después abandonarla y dejarla y no hay ningún remordimiento. Estos señores tienen mayor riesgo de trastornos del control de los impulsos, mayor riesgo de sufrir depresión mayor abuso de drogas y trastornos de ansiedad. Estos días he tenido la oportunidad de ver una serie que está siempre en octubre, que es American Horror Story. ¿Han escuchado esa? Es la misma actriz que está haciendo Ratched en Netflix. Hay una temporada, creo que es la quinta o la sexta, que habla sobre culto. Este chavo que hace el papel del antagonista es un paranoide que tiene un poco de paranoide y tiene un poco de disocial. Entonces logra crear un culto y logra convencer a un gran sector de la población de seguirlo y seguirle el cuento, la historia que él mismo anda inventando. Entonces ahí, si tienen la oportunidad de verla en estos días, puede servirles de referencia para la personalidad paranoide y la personalidad disocial. Entonces estas personas disociales, antisociales o psicópatas tienen mayor riesgo de sufrir trastorno de control de los impulsos, ludopatía, piromanía, cleptomanía, piromanía, depresión mayor, abuso de drogas y trastornos de ansiedad. Es más frecuente en los varones, hay mujeres que son disociales. La relación es 3 varones por una mujer. Y desde niños podemos ir viendo quiénes van a ser disociales y quiénes no. Desde niños llevan continuo. Lo primero es un niño con trastorno de déficit de atención. El trastorno de déficit de atención tiene 3 síntomas cardinales: la inatención o distractibilidad, la hiperactividad y la impulsividad. Las niñas son inatentas y los varones son más impulsivos e hiperactivos.
Este trastorno aparece antes de los 7 años y debería de afectar al niño, tanto en la casa como en la escuela, en 2 lugares. Entonces, estos niños con déficit de atención e hiperactividad, si no son tratados, siguen un continuo, que es la conducta oposicionista desafiante, que son cipotillos de 10 a 12 años, que son malcriados, que son rebeldes, que no le hacen caso a la mamá, que insultan a los profesores, que andan en grupitos de maritas dentro del colegio. Esos son conducta oposicionista desafiante. Bien. Este trastorno de conducta disocial es la siguiente. Esta aparece más o menos entre los 15, entre los 14 y 16 años. Aquí ya estos hipotes ya andan en maras, ya andan punchándole la llanta, ya andan con armas de fuego, ya andan con armas blancas, robando. De adulta, más o menos ahí por los 17, 18 años, ya se convierten completamente en los disociales. Así funciona este continuum. Primero déficit de atención antes de los 7 años, entre los 8 o 10 años, el trastorno oposicionista desafiante, después el conducta disocial entre la adolescencia y más o menos entre los 15 y 16 años, pues ya el trastorno disocial puro, el adulto. Eso era de niños. Y de adultos, como no fueron tratados, estos cipotes tienen problemas. Mienten y no miden consecuencias, son impulsivos, son agresivos, no se arrepienten de lo que hacen y no aprenden de la experiencia. Pueden venderle la licuadora a la mamá o a la abuelita, pueden matar a la abuelita, pueden dañar, pueden asaltar, pueden robarle las joyas a la mamá para venderlas y comprarse drogas, etc. Y el 56% del trastorno es explicado por la herencia. Entonces ahí podemos tener dentro de la misma familia del disocial, más gente disocial. Del clúster P tenemos el trastorno límite de la personalidad. Y yo les diría aquí que el trastorno límite de la personalidad es uno de los trastornos que más sufren. Es de los de más difícil manejo. Los pacientes límites de la personalidad son personas que desde niños fueron abandonados, fueron abusados sexualmente, físicamente, psicológicamente. Tienen relaciones interpersonales inestables, son impulsivos, son inestables en el estado de ánimo, cómo se relacionan, pueden tener relaciones, por ejemplo, hoy son heterosexuales, pero les va mal con ese chavo o con esa chava, después se involucran en relaciones bisexuales, homosexuales, hoy quieren ser arquitectos, no les va bien en esas clases, entonces renuncian y se tiran a diseño de interiores, no les funciona y se tiran a otro, y así van cambiando, son inestables en la forma en que actúan, en la forma que beben, en la forma en cómo se conducen. Estos tienen mayor riesgo de padecer depresión mayor, de F19 es trastorno por consumo de drogas, de sufrir bulimia nerviosa, de sufrir trastorno de estrés postraumático e incluso déficit de atención e hiperactividad. ¿Tuvieron oportunidad ustedes de ver El Cisne Negro? Sí, doctor. Ok, el cisne negro podría, entre otros diagnósticos, podría ser un trastorno límite de la personalidad. Este personaje de repente es heterosexual, se erotiza con el profesor que le está, bueno, ¿no? El director de la obra, se erotiza, tiene ahí una fantasía que está con él, después de repente hay unas escenas donde tiene una relación con su amiga enemiga, la verdad, una relación bastante difícil con la mamá, ustedes pueden verla. Y hay unos síntomas pseudopsicóticos en trastorno límite de la personalidad, o de durar horas o días, en los cuales pueden tener ese tipo de comportamientos, que pueden ver cosas, escuchar voces en ese momento, y bajo ese efecto pueden quebrar objetos, pueden aruñar a alguien, pueden golpear gente, pueden lastimarse ellos mismos. Y tienen bastante historia de autolesiones e intentos de suicidio.
por muerte prematura. Marilyn Monroe probablemente tenía una personalidad como esta, por eso se terminó suicidando a esa corta edad. Y el 75% de los casos son mujeres. Hay varones también con trastorno límite de la personalidad. Y es 5 veces más frecuente en familiares con trastorno límite de la personalidad. ¿Qué es lo que va a llevar, así como vimos un continuo en la vida de un niño que puede convertirse en disocial en la vida adulta? El abuso físico o sexual por parte de los padres o de los cuidadores puede llevar a una persona a desarrollar una personalidad límite de la personalidad. La falta de atención por parte de la familia, la pérdida o separación de los padres durante los primeros años de vida van a predisponer a este trastorno. Son impulsivos en la forma en que gastan, en la forma en que juegan, en la forma que beben, en la forma que comen, amenazan con suicidarse o hacen gestos suicidas a repetición, tienen miedo al abandono, ya sea real o imaginario, manipulan a la pareja y lo amenazan con quitarse la vida si los abandonan, si los dejan. Y esta, afortunadamente, para la gente que sobreviva a este trastorno de personalidad, la inestabilidad emocional disminuye con la edad. Si son suficientemente fuertes, entre comillas, para soportar esos gestos suicidas o esos intentos suicidas, con el paso del tiempo van a ir controlando, disminuyendo esa impulsividad o esa irritabilidad. Bien, cuando esta persona siente que la pueden abandonar, ya sea el novio, la esposa, el esposo, la pareja, el amigo, entonces se va a descompensar, en ese puede tener gestos impulsivos de suicidio o puede amenazar o hacerle actos agresivos. Ustedes vieron, bueno, probablemente no vieron esa novela, pero probablemente conocen el personaje de Soraya Montenegro. ¿Lo conocen? ¿Qué novela es? Creo que era, no sé si era una de las de Thalía, María del Barrio creo que era. O Marimar, no sé, María del Barrio creo que era. Vamos a ver si encuentro algo de Soraya Montenegro para mandárselos al WhatsApp para que... Sí. De María del Ahí vamos a ver. Barrio, ¿Mm? Es la de la maldita lisiada. Ese es un trastorno límite de la personalidad. No sé si la mujer es así o no en la vida real, pero le quedó muy bueno el papel. Entonces ahí se lo pongo. El trastorno límite de la personalidad se puede descompensar cuando se siente abandonado. Los trastornos de personalidad no vamos a buscar curarlos porque no los vamos a curar. Lo que vamos a procurar es que ellos no se vayan a hacer daño. Las metas de tratamiento, ¿cuáles serían? Evitar, por ejemplo, las autolesiones e intentos suicidios, la frecuencia con que los hacen. Procurar la adherencia al tratamiento. Y para el manejo de una paciente con trastorno límite de la personalidad necesitamos, por ejemplo, que esté el psicólogo, que esté el psiquiatra, que esté el terapista, que tenga como 3 o 4 miembros del equipo para poderlo contener, porque son muy agotadores. Bastante cuidado, bastante atención. Un solo profesional no puede manejarlo bien. Otra de las metas de tratamiento del paciente límite de la personalidad es disminuir la ansiedad y la depresión y tratar de mejorar las relaciones interpersonales. Dejando de lado el trastorno límite, tenemos el siguiente, el trastorno histriónico de la personalidad. Estos son encantadores, estos son seductores, son enamoradísimos. Les gusta sentir mariposas en el estómago, les gusta llamar la atención, les gusta ser atendidos,
que le digan que qué guapos andan, que qué bonitas se ven con ese vestido, que qué bonito le queda en el pelo. El dicho de los histriónicos sería antes muerto que sencillo. Si van a la pulpería no pueden ir en fachas porque no saben a quién se podría encontrar, entonces se van bien arregladitos, ¿verdad? Entonces, el rasgo más prevalente de los pacientes con personalidad histriónica es la superficialidad. Son superficiales, son dramáticos, son teatrales y tienen una exagerada expresión de emociones. Jim Carrey es uno de ellos. Entonces, son muy expresivos, seductores, se arreglan bastante, tratan de lucir a la moda, se sienten que todos tienen que verlos cuando llegan, deben de sentir el centro de atención, se molestan cuando no son el centro de atención de la gente que está a su alrededor. Y la interacción con los demás se va a caracterizar por la seducción y la provocación. O sea, una seducción que no importa si son hombres o son mujeres, son seductores, son encantadores, son coquetos, utilizan su belleza, su vestimenta para poder encantar, para poder seducir a las personas. Son muy sugestionables y cambian rápidamente de emociones. Y ellos utilizan bastante su apariencia física para poder atraer. Son más frecuentes, este trastorno de personalidad es más frecuente en las mujeres. Como a ellos les gusta sentir mariposas en el estómago, es bien difícil que puedan mantener relaciones interpersonales profundas y a largo plazo, porque lamentablemente se aburren. Entonces no sienten nada, ya dejan de sentir el coqueteo, el flirteo, el enamoramiento, la seducción, y cuando ya caen en la rutina, pues dejan a la pareja y buscan otro. Estos pacientes tienen mayor riesgo de sufrir depresión mayor, de sufrir somatizaciones, síntomas conversivos e incluso hacer gestos o intentos suicidas. El trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, o llamado anancástico, este es egosintónico. Habíamos hablado que el trastorno obsesivo compulsivo, como ansiedad, es egodistónico, porque a nadie le gusta estar así de mal, pero el paciente con personalidad obsesivo compulsivo o anancástico lo ve normal. Son rígidos, son cuadrados, son ordenadísimos, son perfeccionistas, son muy legales. Ellos exigen para sí mismos y para los demás el orden y la perfección. Ellos tratan de mantener control y frialdad en las relaciones interpersonales. Es más frecuente en varones. Tiene mayor riesgo de sufrir de depresión mayor y trastornos de ansiedad. Ese es el anancástico. Tenemos uno, básicamente, Sheldon Cooper. Creo que, no sé si se los había mencionado, pero este podría ser un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad también. Trastorno dependiente de la personalidad, la característica principal de estos pacientes va a ser la sumisión. Ellos no van a poder tomar decisiones por sí mismos si no piden el punto de vista de los demás, de esos seres queridos que ellos consideran importantes. El rasgo predictivo del trastorno dependiente de la personalidad es la sumisión y la necesidad de poder contar con el apoyo y aprobación de otras personas. Y estos pacientes viven de acuerdo a los deseos de otros, no pueden tomar decisiones por sí mismos, no pueden pensar por sí mismos, sino depender de otros. Este trastorno de personalidad dependiente se ve mucho más frecuente en mujeres y en personas con enfermedades crónicas desde la niñez. Por ejemplo, puede darse en pacientes con epilepsia, con diabetes, con hipertensión desde la adolescencia o la niñez. Entonces, se vuelven se vuelven dependientes de la mamá, del papá, del hermano y no hacen nada si ellos no lo ayudan. Tienen dificultad para tomar decisiones, para iniciar proyectos sin la opinión de los otros.
pues es más frecuente en mujeres con enfermedad crónica o con ansiedad de separación y tiene mayor riesgo de sufrir de depresión y trastornos adaptativos y de ansiedad. Bien, ya para terminar estos trastornos, como ya lo había mencionado antes, no hay un tratamiento efectivo al 100% para manejarlos. No hay como, no voy a procurar, no voy a intentar o no voy a pensar que voy a curar un paciente límite, que voy a curar un paciente paranoide, que voy a curar un paciente disocial o a un esquizoide. No, porque estos raramente van a buscar atención médica por el trastorno de personalidad. Sí van a buscar atención médica, pero por la dificultad de pareja que están viviendo, si es que lograron tener una pareja, por los conflictos familiares que se den, por los aspectos laborales, por la ansiedad o la depresión que viven o por el consumo de alcohol. El enfoque del proceso terapéutico va a ser en el aquí y en el ahora. Si este paciente límite hacía gestos suicidas cada semana, voy a procurar en un primer término de que ese gesto suicida no se presente con tanta frecuencia, que se presente y afortunadamente yo he tenido varios pacientes con trastorno de personalidad límite, mujeres principalmente, que afortunadamente llevan meses sin hacer gestos suicidas, sin hacer intentos suicidas. Entonces, yo les digo, es ganancia. Doctor, dice que tenía ganas de matarme, entonces mejor lo que yo hice fue buscar, hablar con mi mejor amigo, hablar con mi novio y pedir una cita con su asistente. Ah, ok, muy bien, excelente. El tratamiento sería un tratamiento farmacológico para controlar la sintomatología ansiosa, para controlar la sintomatología psicótica, para controlar la ansiedad, para manejar la impulsividad y lo que sí se ha visto es que en dosis, los psicofármacos en dosis bajas pueden mejorar las manifestaciones. Debe de darse dosis bajas de medicamentos. Eso sería todo por hoy. No sé si tienen preguntas o comentarios, chicos. Yo tengo una pregunta, doctor. Diga. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de trastorno disocial, usted hablaba de una herencia de aproximadamente 56%. Estamos hablando de una probabilidad de heredar la vulnerabilidad de este trastorno, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es si ese porcentaje es así, por decirlo, desde el nacimiento, o, por ejemplo, en realidad el número podría ser más bajo y algunos factores ambientales hacen que se incremente hasta ese 56%, porque siento yo que es muy posible que no solo tenga que ver como heredabilidad, sino que, por ejemplo, si uno de los padres presenta este trastorno de personalidad y el hijo desde pequeño va viendo este comportamiento, siento yo que el niño lo puede ver como normal y puede desarrollar y ya está vulnerable, entonces ahí se puede desencadenar ese trastorno de personalidad. Es una curiosidad ahí que me dio. Ok, correcto. Mira, David, te voy a contestar con una pregunta. Ok, vaya, ponele. Cuando matan a un chavo que es marero, que todo el mundo sabe que es marero, que antes de que lo asesinaran a él, mató 3 o 4 o violó chavas dentro de la misma colonia, ¿qué dice la mamá? ¿Qué dice la familia cuando se La les mata? familia de la víctima No, o del chavito este que mataron, del disocial que mataron, del pues marero que mataron. van a sentir remordimiento, siempre es un familiar, siempre puede estar el dolor ahí. Pero ¿qué dicen ellos? Para responderle a David, porque creo que no ha conocido gente así, siempre dicen, mi hijo no le hacía nada a nadie. Correcto. ¿Y por qué? Porque probablemente esos padres también tienen esas características. O sea, en medicina no todo es, o sea, en medicina sabemos que no todo es blanco o es negro. Ahí la literatura menciona un 56%. Pero si mi papá o mi mamá es disocial,
yo ya voy a traer esa vulnerabilidad, o ya voy a tener ese temperamento, o ya voy a traer esas características, y lo que van a hacer mis papás, que van a afinar, lo que va a hacer el ambiente va a afinar. Tenemos un disocial de excelencia en el país. No voy a mencionar nombres, pero todos lo conocemos. Todos sabemos quién es. Cambiamos de canal cuando lo escuchamos hablar. Si es que no me beneficio yo de lo que él me pueda proporcionar. Si obviamente pertenezco a ese selecto grupo, selecto entre comillas, de amigos íntimos, pues obviamente le voy a aplaudir. ¿Y por qué le voy a aplaudir? Porque yo me siento cómodo dentro de ese mismo grupo, pues. Porque mienten, pero yo también miento. Roban, pero yo también robo. También yo me beneficio. Entonces, ahí va la cuestión. Va a haber una parte que es herencia, pero otra parte va a ser motivada por el ambiente. Entonces, el 56% es lo que arroja una estadística del libro que yo consulté. Podría ser una combinación. Obviamente, si ustedes ven, todas estas enfermedades mentales tienen un componente biológico, un comportamiento social y un comportamiento ambiental. Si mi papá es mentiroso, si mi papá es ladrón, si mi papá vende drogas, ¿en quién voy a convertir yo? Yo lo voy a ver y yo voy a pensar que eso es normal y yo voy a actuar de esa manera. Entonces, obviamente, pero hay otras personas que de repente vienen de un hogar religioso, de un hogar de que pasaban dándose golpes de pecho en la iglesia, que andaban dando la cara y se terminaron siendo disociales. Porque también el ambiente favorece. Hay otro tostón, otro 50% que el ambiente lo va a favorecer, aunque la familia no tenga esos rasgos. Hay un libro muy interesante que se los puedo mandar a los que quieran leerlo. Se llama La sabiduría del psicópata. No todos son asesinos, no todos son ladrones. Para ser director de una empresa, para como ser Apple o Huawei o alguna así, una marca grande, se necesitan rasgos disociales para poder tomar decisiones frías. Los agentes que trabajan en la bolsa tienen que ser disociales para poder tener la mente fría, para poder hacer ese tipo de trabajos. Porque una persona ansiosa, una persona temerosa, no. Un paciente dependiente no se va a ir a ser corredor de bolsa. No va a emprender una empresa él solito. Todas esas personas que han comenzado desde abajo, que han llegado muy lejos, es porque tienen rasgos disociales. Lo único que hicieron estas personas fueron saberlos canalizar, saberlos dirigir. Entonces, podría ser 50 y 50. ¿Alguien más por ahí? Gracias, doctor. Dele, don David. No hay ninguna pregunta, entonces nos vamos a ver bueno, me van a ver ustedes a mí, yo los voy a escuchar para los que hablan el próximo miércoles. Igual yo tengo que dar consulta el miércoles, yo creo que voy a estar aquí antes de las 12 o a las 12, pero si me tardo un poquito, ténganme un poquito de paciencia. Perfecto, doctor. Perfecto. Muchas Entonces, gracias. muchachos, cuídense, un gusto saludarlos, para verlos bien y nos seguimos conectando. Pase feliz día. Gracias, doctor. Buen Feliz día. día. Gracias, doctor. Nos Bien. vemos. Nos vemos, un gusto. Gracias, doctor. Vaya niñas, un gusto David, gracias por participar.